días, mis hermanos. Bienvenidos a su Escuela Bíblica Dominical. Continuamos con el estudio del Evangelio según Lucas. Hoy iniciamos la unidad número 5, titulada Culminación del Ministerio Público de Jesús. La lección de hoy es la número 20, titulada Entrada Triunfal a Jerusalén. El texto básico lo encontramos en Lucas 19, del 28 al 44. El versículo clave lo encontramos en Lucas 19, 38, que dice: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Como verdad central tenemos que Jesús fue aclamado como Rey al entrar a Jerusalén, aunque él sabía que en esa ciudad le esperaba el sacrificio supremo. Iniciamos con una pregunta. ¿Qué haría usted si se enterara que le queda una semana de vida? ¿Cuál sería su prioridad en esos últimos momentos? Los acontecimientos de esta unidad narran la última semana del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. Estaba acercándose la hora a un punto crucial. Él entregaría su vida en la cruz del Calvario para darnos la salvación prometida por el Padre Celestial en las profecías del Antiguo Testamento. Durante su ministerio aquí en la tierra, el Señor Jesús recorrió incansablemente aldeas y ciudades, anunciando el Evangelio del Reino. Tuvo compasión de las personas, atendió sus necesidades físicas y espirituales, lo cual se manifestó de muchas maneras. Sanó enfermos, resucitó muertos, libertó endemoniados y vino para dar y anunciar el milagro más grande, la salvación del ser humano que se acerca a él por fe. Cerca de Jerusalén, en Jericó, tuvo una cita con una persona que era despreciada por los judíos, un hombre recaudador de impuestos del Imperio Romano llamado Zaqueo. Jesús, que no hace acepción de personas, lo llamó y éste aceptó la invitación de salvación que transformó su vida emocional, moral y espiritual. Esto es precisamente lo que hace el Señor Jesucristo en tu vida y en la mía, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lamentablemente, su pueblo le rechazó. Otros le proclamaron rey, pero solo de labios, porque su corazón estaba lejos de él. Esta advertencia la hizo Dios 700 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo, en Isaías 29:13. El primer punto de nuestra lección está titulado Preparativos para la marcha triunfal. Lo encontramos en Lucas 19, del 28 al 34, que dice: Dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Al acercarse a Betfagé y a Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos, diciendo: Id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un asno atado en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así: porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Cuando desataban el asno, sus dueños les dijeron: ¿Por qué desatáis el asno? Ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. De Jerusalén a Jericó solo habían 28 kilómetros. Jesús ya se estaba acercando a la meta para cumplir la misión encomendada por el Padre Celestial, y por ello se prepara para hacer su entrada a Jerusalén de una manera muy particular y a la vista de todos, cabalgando montado en un pollino, que era símbolo de paz y humildad que son características de su persona. Él es el príncipe de paz que vino a reconciliarnos con nuestro Padre Celestial, tal como lo dice Efesios 2, del 11 al 19. Él es nuestra paz, que derribó la pared intermedia de separación entre judíos y gentiles, y mediante la cruz
reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Era el domingo antes de su crucifixión, lo que se denomina el Domingo de Ramos. Jesús había llegado a la ladera oriental del Monte de los Olivos, cerca de Betfagé y Betania. Desde allí envió a 2 de sus discípulos a la aldea contigua para que buscasen un pollino. Jesús les precisó exactamente dónde lo encontrarían y qué dirían a sus dueños, quienes después que los discípulos le explicaron su misión, le entregaron el pollino para que Jesús lo emplease, dando a entender que no fue algo improvisado, sino que el Señor ya se había puesto posiblemente de acuerdo con los dueños del animal. El Señor entraría a Jerusalén, no como un rey guerrero, montado sobre un caballo, que los judíos estaban esperando que los librase del yugo romano, sino como el Rey de paz, manso y humilde de corazón, montado sobre este animal de carga, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Zacarías en 9:9. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Por eso el Señor Jesús dijo en Lucas 22:44, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de él en la ley de Moisés, en los Salmos y en los profetas. Todo estaba enmarcado perfectamente en el plan de Dios. La salvación del hombre estaba en la mente del Padre Celestial, antes de la fundación del mundo. Algo totalmente maravilloso, que en nuestra mente limitada no alcanzamos a comprender el amor de Dios para con todos los seres humanos. Como segundo punto de nuestra lección tenemos la aclamación del rey por la multitud. Y lo encontramos en Lucas 19 del 35 al 40, que dice: Lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el asno, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando ya se acercaba a la bajada del Monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Decían: Bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él, respondiendo, les dijo: Os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. La multitud no comprendió el significado pleno de esta acción. Pocos días después, la muchedumbre le gritaba a Pilato: «Crucifícale, crucifícale». Incluso los mismos discípulos no entendieron la importancia de este evento hasta más tarde. Juan 12:16 lo expresa: «Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas de él y de que se las habían hecho». Mateo, Marcos y Juan dicen que la multitud es la que grita el Hosana, y Lucas, sin embargo, dice que son los discípulos los que le proclaman y no la gente de Jerusalén. Esta distinción anticipa la hostil recepción de los judíos, quienes le dicen al Señor que reprenda a sus discípulos y los mande a callar. Y es cuando el Señor hace esta declaración: «Si estos callaren, las piedras clamarán». Aquellos mismos muros y piedras proclamaban el mensaje del Evangelio y las puertas de la ciudad de Jerusalén anunciando lo siguiente, con las palabras del Salmo 24:7. «Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria». Su primera entrada a Jerusalén lo condujo a la cruz para morir por nuestros pecados, y por su muerte y resurrección la salvación nos fue ofrecida.
esta fue una entrada triunfal en lo espiritual, ya que con su sacrificio en la cruz venció al pecado, a la muerte y a Satanás. En su segunda venida, Jesús apoyará sus pies sobre el monte de los olivos, según Zacarías 14:4. Después entrará a Jerusalén y entonces tendrá lugar su entrada triunfal, que él hará como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hebreos 9:28 expresa: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Como tercer punto de nuestra lección tenemos el lamento del rey, y lo encontramos en Lucas 19 del 41 al 44, que dice: Cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró por ella, diciendo: Si también tú conocieras, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Pero ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con cerca, te sitiarán, y por todas partes te estrecharán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Rey del universo hace ahora su entrada pública en Jerusalén, no para ser aceptado, sino para ser rechazado. Lloró ante la inminente ruina de esa ciudad. El verbo original no es derramar silencio de lágrimas, sino un llanto audible y clamoroso, un clamor profundo que salió de su corazón, un dolor intenso que salió de sus entrañas. Y es que él sabía que esa ciudad sería destruida y él sería rechazado. Tal acontecimiento sabemos que sucedió en el año 70 de nuestra era, donde el emperador Tito mandó sitiar la ciudad por el ejército romano y reducirla a ruinas, incluyendo el templo. Jerusalén rechazaría a su Mesías libertador porque buscaban un rey político que los librara del yugo romano. Esta ciudad no conoció el tiempo de su visitación. Alguien dijo: sentémonos a los pies de Cristo hasta que aprendamos el secreto de sus lágrimas, y al contemplar los pecados y dolores de la ciudad y del campo, lloremos también por ellos. Cuán feliz habrían sido si se hubiesen percatado de quién era el rey que los había visitado. Un rey libertador, no a la manera que ellos esperaban, sino como el Salvador del mundo, que los libraría de las garras de Satanás, del pecado, del castigo y de la condenación eterna, ya que Él es el príncipe de paz, que reconcilió al hombre con Dios, como lo dice 2 Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. El Señor había visitado la ciudad de Jerusalén con su ofrecimiento de salvación, pero la gente no lo quería. No tenía lugar para Él en su corazón. Qué terrible es rechazar al Rey del universo. No imitemos a la multitud de ese tiempo. Muchos lo rechazaron, otros lo proclamaron como Señor, pero solo de labios, porque su corazón estaba lejos de Él. Como aplicaciones del estudio, tenemos en primer lugar la cruz como sabiduría y poder de Dios. Dios ideó un plan perfecto para salvar al hombre, el cual se cumplió en el tiempo establecido por Él, y que fue concretado con la venida del Salvador del mundo, nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, el costo. El precio que el Señor pagó fue muy alto. Se entregó a sí mismo en la cruz del Calvario para darnos la salvación y la vida eterna. Y como tercer punto, la liberación. La idea básica en la redención es la liberación. El pecado envuelve al individuo en la esclavitud, y por ello la salvación incluye la liberación de esa servidumbre.
Él nos ha librado de la autoridad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de pecados, según Colosenses 1, 13 y 14. ¿Qué harás con Cristo? ¿Le rechazarás como hicieron la mayoría de los supuestos seguidores? ¿Le aceptarás como tu Señor y Salvador? Él está haciendo una invitación hoy. No lo rechaces. Segunda a los Corintios 6:2 hace esta invitación. En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Amén. Les invitamos a prepararse para la próxima lección, por lo cual les motivamos a realizar sus lecturas diarias. Que el Señor les bendiga. Dios tiene un plan que reina, los astros por su senda van. Él traza el curso de los grandes ríos, sé que para mí Él tiene un plan. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas de la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Las guiadas con poder, el viento sus deseos obedece y las plantas hace florecer. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria que puedo tener, si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Si la voluntad del Señor yo quiero hacer. Su voluntad da gozo a la vida, es fuente de la bendición. Si llega prueba dura y tan temida, Él es quien da paz al corazón. Pondré en las manos de Dios mi ser, en sus heridas yo puedo ver promesas en la gloria